Ha salido una nueva versión de preview de .NET Core 3.1. En este caso ha salido el preview 2 y en este video vamos a estudiar las nuevas características que nos trae este nuevo preview para Blazor. Primero que nada, lo que podemos hacer si aún no hemos instalado este último preview de .NET Core 3.1 es, si utilizas Visual Studio, simplemente instala la última versión del preview de Visual Studio, que ya eso te va a instalar la última versión del preview de .NET Core 3.1. Si no utilizas Visual Studio, pues puedes sencillamente venir acá y puedes descargar la versión correspondiente para tu arquitectura y sistema operativo del SDK de .NET Core 3.1 Preview 2. En mi caso sería .NET Core Installer, arquitectura de 64 bits. En mi caso ya yo tengo todo eso instalado y para yo averiguar si la instalación ha sido exitosa, yo puedo venir hacia una línea de comandos. En mi caso yo voy a utilizar PowerShell. Para eso yo en Windows digo tecla de Windows R y me sale esta ventana y escribo PowerShell acá. Y me va a salir esta ventana de PowerShell y aquí yo puedo decir .NET-version y como podemos ver ya yo tengo instalado .NET Core 3.1 Preview 2. Así que efectivamente yo puedo utilizar esta versión de .NET Core. Y claro está, como siempre tenemos que hacerlo, instalar las plantillas de Blazor WebAssembly. Para eso corremos este comando aquí mismo, en PowerShell o la línea de comando que utilices. Si no haces esto, entonces cuando vayas a crear un proyecto de .NET Core, un proyecto de Blazor específicamente, no te va a salir la opción, no te va a permitir crear un proyecto de Blazor WebAssembly. Solamente te va a salir Blazor del lado del servidor. Ahora, ya luego de hacer esto, vamos a ver cómo actualizar un proyecto de Blazor. El único cambio que hay que realizar es cambiar la versión de los paquetes de nuestros proyectos. En este caso, las versiones de los proyectos Microsoft ASP.NET Core las cambiamos a 3.1 Preview 2. Vamos a hacer esto en el proyecto que hemos realizado y ya luego de eso vamos a estudiar las nuevas características de ese nuevo preview de .NET Core 3.1. Vamos a ir hacia Visual Studio y aquí estamos en nuestro proyecto de Blazor CRUD, en donde tenemos nuestro CRUD de personas y lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia nuestro proyecto de client. Aquí tenemos el CSProj abierto y como podemos ver tenemos la versión Preview 1 aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a presionar Control H, vamos a copiar esto acá y aquí vamos a sustituir con esta versión que tenemos acá. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a venir acá, pegar y vamos a hacer un cambio en toda la solución. Cambiar, reemplazar todos, sí. Y vamos a ver que eso va a ser un cambio acá en nuestro CSProj de el proyecto de cliente y vamos a ver que en el proyecto de server va a ocurrir lo mismo, que tenemos ahora la versión Preview 2. Y ya con eso yo puedo presionar Control F5 para ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver que nuestra aplicación sigue funcionando como siempre. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar las nuevas características de Blazor en esta versión de ASP.NET Core 3.1. Hay 5 cambios y de esos 5 hay 3 que son muy importantes. Vamos a empezar por este. Este cambio es un cambio sencillo. Básicamente lo que están haciendo es que van a cambiar, o al menos van a incluir una nueva opción de cómo renderizar componentes utilizando el HTML Helper. Del video anterior que hicimos, de los cambios de ASP.NET Core 3.1 Preview 1, vimos que utilizábamos esta sintaxis para utilizar un componente de Razor en una aplicación de ASP.NET MVC. El cambio ahora es que, en vez de utilizar esa sintaxis un poquito difícil de aprenderse, donde tenemos un @await html.renderComponentAsync, lo que hacemos es decir, como si fuera un tag de HTML o una etiqueta HTML, component, el tipo del componente, en este caso sería el componente counter, el modo de renderizado, server pre-render, y aquí pasamos los parámetros param, guión, el nombre del parámetro y el valor del parámetro, que es exactamente lo que tenemos aquí, solo que aquí teníamos un tipo anónimo y aquí utilizamos atributos. Básicamente es solamente simplificar la sintaxis, pero no hay nada nuevo fuera de eso acá. Vamos a ir al siguiente cambio, que este sí es muy importante y es la capacidad de poder utilizar Prevent Default con Blazor.
utilizamos Prevent Default para prevenir el comportamiento por defecto o el efecto que tiene un evento sobre un control. Por ejemplo, si tenemos un textbox y tú tienes el cursor sobre el textbox, es decir, estás enfocado en el textbox, tienes focus en el textbox y tú escribes, pues, lógicamente lo que va a ocurrir, el comportamiento por defecto, es que se va a escribir el texto en ese textbox. Con Prevent Default tú puedes prevenir que al tú escribir en un textbox se coloque el texto en el textbox. ¿Por qué haríamos esto? Pues porque queremos ejecutar una funcionalidad completamente diferente a esa ante un evento del usuario. Por ejemplo, aquí se nos da el ejemplo de que tú tienes un textbox y tú quieres aumentar el valor, es como un contador, y tú quieres aumentar o disminuir el valor de un contador utilizando las teclas más y la tecla menos. Sin embargo, para que no se escriba ni más ni menos en el textbox, se utiliza Prevent Default para prevenir el comportamiento por defecto del evento OnKeyPress. Fíjate cómo es la sintaxis. Fíjate que tú tienes OnKeyPress y tú puedes ejecutar una funcionalidad, un método en este caso, que es el método KeyHandler. Y aquí tú tienes @OnKeyPress, el mismo OnKeyPress, Prevent Default, para prevenir el comportamiento por defecto, que en este caso sería escribir en el textbox. Y fíjate cómo dice acá, que aunque aquí lo están usando de esta manera, donde tú estás diciendo prevenir por defecto, tú puedes utilizar prevenir por defecto igual a una expresión de C#. Esto puede ser una variable, un booleano, el cual puede evaluar a verdadero o falso, así que tú puedes controlar dinámicamente ese comportamiento de prevenir por defecto. Vamos a utilizar este mismo ejemplo en nuestra aplicación. Vamos a venir acá, vamos a venir acá, vamos a venir hacia nuestro proyecto de client, vamos a venir hacia Pages, Counter, y aquí vamos a realizar unos ejemplos. Vamos a venir acá y vemos que aquí tenemos un input type number y yo lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar por input type text y vamos a decir OnKeyPress. OnKeyPress significa que se va a ejecutar una funcionalidad cuando yo presiono una tecla. Y vamos a decir que yo voy a crear una función acá, digamos manejar KeyPress, y vamos a decir que vamos a recibir un keyboards events arc, y este es el método que se va a ejecutar cuando hagamos el KeyPress. Entonces yo voy a decir if punto, fíjate que tenemos varias opciones, tú puedes decir key, y aquí tú puedes decir la tecla que tú quieres verificar que se haya presionado. En nuestro caso va a ser un más. Y si se presiona el más, yo voy a decir current count plus plus o más más if.key. Podemos utilizar un else aquí. Else if menos. Y vamos a decir current count menos menos. Aquí se le suma 1 al current count y aquí se le resta 1 al current count. Vamos a ver esto. No hemos utilizado todavía el Prevent Default, pero vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a presionar el control F5 para correr la aplicación. Vamos a venir a Counter. Y vamos a venir que si yo vengo acá y yo borro esto y yo utilizo la tecla de más, se va a escribir 11 y el más. ¿Por qué? Porque teníamos el valor 10. Entonces cuando yo presioné el más, se ejecutó este método. Y este método aumentó este valor en 1. 10 más 1, 11. Y pues se escribe el 11. Sin embargo, por un momento, se escribe el más. Fíjate cómo se queda el más escrito acá. Si yo me salgo, se quita. Pero, si yo me quedo acá y presiono menos, por ejemplo, menos, 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 más, 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 lo cual puede ser un problema porque tú no quieres que se escriba el texto acá. Entonces, para eso lo que podemos hacer es, ahora en Blazor, es que podemos venir acá y decir OnKeyPress Prevent Default. Fíjate cómo tenemos Prevent Default. Y ya con eso se ha solucionado el problema. Yo puedo compilar la aplicación, yo puedo venir acá, yo puedo refrescar y ahora yo voy a venir acá y obviamente esto es algo que tú no puedes ver, pero yo estoy escribiendo con otras teclas, estoy presionando la A, la B, la C y no pasa nada, porque solamente estamos definiendo una funcionalidad especial cuando presionamos más y menos. Si yo presiono más, 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 menos, 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 podemos ver que la funcionalidad se ejecuta y se previene el comportamiento por defecto de colocar el texto en ese textbox. Esto es algo que se utiliza bastante. No solamente en Blazor, también se utiliza en jQuery, se utiliza en otras tecnologías frontend, así que bastante importante su incorporamiento en Blazor. Vamos a ver el siguiente cambio importante que se ha agregado, y es el Event Propagation. Básicamente la idea es la siguiente. Me gusta el ejemplo que tienen acá. Tienen dos divs, y cada uno tiene un onClick.
¿Qué pasa? Que un div está dentro del otro. Si tú haces clic dentro del div interno, tú estás haciendo también clic en el div externo. Pero a veces tú no quieres eso. A veces tú solamente quieres capturar el evento, en este caso del div interno, sin que el div externo se vea afectado. En este caso lo que podemos hacer es utilizar Stop Propagation. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este mismo ejemplo, de hecho. Vamos a copiar esto. Y fíjate cómo acá tiene un checkbox que lo que hace es que tiene un binding, una sincronización con Stop Propagation, de manera que están utilizando la sintaxis que mencionábamos en el ejemplo anterior, donde tú podías decir Stop Propagation igual a un booleano. Así ellos pueden controlar dinámicamente si se va a utilizar o no la funcionalidad de Stop Propagation, de manera que tú puedes cambiar esto dinámicamente. Vamos a ver esto. Vamos a copiar esto. Vamos a venir acá. Vamos a venir acá abajo. Vamos a poner Stop Propagation. Acá. Vamos a pegar esto. Y yo lo que voy a hacer es que yo me voy a llevar también este código de acá. Y esto lo que va a hacer es que va a escribir en la consola. Fíjate que tenemos que, si le hacemos clic al div interno, se va a escribir shall div click. Yo voy a poner div interno. Y aquí yo voy a poner div externo, padre. Y este botón no sé qué es aquí, parece que se les ha colado a ellos, pero yo lo voy a remover. Básicamente vamos a ver que si este checkbox está sin seleccionar, Stop Propagation no se va a dar y por tanto se van a ejecutar los dos métodos. Vamos a ver esto. Vamos a compilar la aplicación. Vamos a venir acá. Vamos a refrescar. Y aquí tenemos Stop Propagation. Y tenemos nuestros dos textos acá. Vamos a limpiar la consola. Y fíjate que si yo hago clic en el child, y fíjate que esto no está seleccionado, por tanto, se van a ejecutar el child y el parent. Yo le voy a hacer clic al child. Y como podemos ver, tenemos div interno y div externo padre. Pero yo solamente le hice clic al div interno, pero como el div interno está dentro de este div padre, pues por eso el clic le afecta a él. Y fíjate que si yo hago clic al padre, pues se repite la ejecución del método del padre y el hijo se queda igual. Vamos a limpiar la consola y ahora vamos a darle acá. Si yo le doy acá, sí, quiere decir que la propagación ha sido activada, o mejor dicho, el detener la propagación ha sido activada. Por tanto, si yo le doy un clic al hijo, solamente se ejecuta el hijo, no se ejecuta el padre. ¿Por qué? Porque en el hijo tenemos detener la propagación del clic. Cuando yo hago clic aquí adentro, él atrapa el evento y no deja que siga subiendo hacia los elementos padres o ancestros del elemento con el cual estamos interactuando. Así que podemos utilizar Stop Propagation para tener este efecto. Vamos a ver el siguiente cambio. El siguiente cambio tiene que ver con cuando ocurre un error en una página de Blazor. Básicamente lo que va a suceder es que vamos a tener una barra inferior izquierda en el cual puede decir algo así como ha ocurrido una excepción, debes recargar la página para poder continuar. Esto se ve sobre todo si tú creas un nuevo proyecto. Vamos a hacer esto. Yo voy a abrir Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto de Blazor. Esto funciona tanto para Blazor del lado del servidor como para Blazor WebAssembly. Vamos a darle a crear. Aquí tenemos Blazor Server App y Blazor WebAssembly. Yo voy a escoger WebAssembly. Fíjate que tenemos 3.1 Preview 2. Vamos a darle a crear. Y vamos a ver rápidamente que si vamos al Solution Explorer, www.root, y venimos hacia el index.html, en el caso de una aplicación de Blazor del lado del servidor, esto va a estar en el archivo host.cshtml. Aquí tenemos an unhandled exception has occurred y tenemos el link de reload. Así que podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir al componente counter y yo voy a lanzar una excepción desde acá. Throw new application exception. Ha ocurrido un error. Ahora yo voy a presionar el control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Y vamos a ver que yo vengo counter. Y si yo hago clic acá, vamos a ver que aquí se me ha colocado, ha ocurrido una excepción. Yo puedo presionar F2 y yo puedo ver el texto de la excepción, ha ocurrido un error. Y si yo le doy a reload, pues se recarga la página y no ha pasado nada. Claro está que esto solo ocurre si tú tienes una excepción que no ha sido manejada. Si yo vengo acá y yo digo try y coloco esto dentro del try y yo tengo un catch, excepción atrapada, vamos a ver que yo puedo compilar la aplicación y esto no se va a repetir. No se va a repetir porque
solamente funciona, esta barra inferior solamente te va a aparecer si la excepción no es manejada. Fíjate que no me ha salido ninguna barra en la parte inferior de la página y aquí tenemos el mensaje excepción atrapada. Finalmente, tenemos un último cambio que es muy importante y se trata de poder validar modelos anidados de un grafo de objetos. La idea es que tú puedes tener una clase como nuestra clase persona y esa clase persona puede tener otra clase interna, o mejor dicho una propiedad que es un tipo complejo, digamos dirección por ejemplo, y tú quieres validar tanto las propiedades de persona como las propiedades de dirección utilizando el mismo edit form. Y esto es muy importante sobre todo si tú vas a tener un listado de direcciones, porque a una persona, supongamos, le pueden corresponder varias direcciones, pero tú no quieres que las direcciones tengan el campo calle vacío. Antes en Blazor esto era un poco más difícil de hacer, había que hacerlo manual, ahora es automático con esta nueva funcionalidad de Object Graph Data Annotations Validators. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a venir acá a nuestro nuevo proyecto. Yo voy a venir hacia el componente index para que podamos trabajar desde un lugar un poquito más vacío. Vamos a quitar esto. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear rápidamente una clase aquí. Claro está que tú crearías esta clase en otro lugar, en su propio archivo por ejemplo, pero yo lo voy a colocar aquí para más comodidad. Yo voy a decir persona y vamos a decir que nombre va a ser requerido, required. Eso significa que yo necesito traer el namespace, system component model, data annotations, y edad no va a ser requerido. Sin embargo, vamos a tener una clase, dirección, la cual va a tener un solo campo, calle, pero este campo va a ser requerido. Y aquí vamos a tener dirección. Y ahora vamos a decir que yo quiero tener un formulario con el modelo persona. Entonces vamos a instanciar una nueva persona. Vamos a decir modelo persona onValidSubmit. Y yo simplemente voy a escribir en la consola submit. Y ahora vamos a crear nuestro pequeño formulario rápidamente. Aquí tenemos un error porque esta persona no puede ser mayúscula. Vamos a colocar en la minúscula. Y aquí tenemos el nombre. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro formulario con el nombre de la persona, la edad de la persona y la calle donde vive la persona. Fíjate que aquí decimos persona.dirección.calle, asimismo con el validation message. Y ahora necesitamos dos cosas, un botón de submit y finalmente nuestro Data Annotations Validator. Vamos a ver cómo es el comportamiento con el Data Annotations Validator y luego vamos a ver cómo funciona el nuevo validador que se nos da en esta nueva versión de ASP.NET Core 3.1. Vamos a ver que podemos compilar la aplicación. Vamos a volver hacia acá. Estamos en vamos a cerrar esto. Vamos a venir acá y vamos a refrescar. Y aquí tenemos un error de referencia porque se nos olvidó y colocarle un valor por defecto a nuestra dirección. Y además tenemos que cambiar esto a B mayúscula. B mayúscula y B mayúscula. Compilamos, venimos acá, refrescamos y aquí tenemos nuestro formulario. Vamos a ver que si yo presiono enviar, vamos a colocar esto para acá abajo. Le damos a enviar y vemos que este campo es requerido. Aquí no pasa nada, pero el campo calle lo habíamos marcado como requerido, sin embargo no está funcionando. Y esto es normal porque Data Annotations Validator solamente trabaja con el modelo que tenemos acá, que en este caso es persona, pero no trabaja con los tipos complejos de este modelo, como es el caso de dirección. Lo que podemos hacer en este caso es utilizar un nuevo paquete que se nos ofrece acá, que se llama Microsoft ASP.NET Core Blazor Data Annotations Validation. Vamos a instalar este paquete de NuGet que nos va a permitir resolver este problema. Y no solamente este problema, sino uno todavía un poquito más importante que vamos a ver en un segundo. Vamos a venir acá, Manage NuGet Packages, Browse, venimos para acá. Aquí tenemos el paquete, tienes que tener Include Per-Release seleccionado acá y le vamos a dar a instalar, aceptar y vamos a venir hacia acá. Y ahora yo voy a remover esto y voy a colocar el nuevo Object Graph Data Annotations Validator. Vamos a quitar esto. Y lo segundo que tenemos que hacer para que esto funcione es utilizar un atributo llamado ValidateComplexType. Pues tenemos que decirle a este componente que tiene que proceder a validar
las propiedades de dirección. Y ya con esto hemos resuelto nuestro problema. Vamos a venir acá, vamos a compilar, vamos a venir acá arriba, vamos a refrescar y vamos a ver que si yo le doy a enviar, ahora sí, el campo calle es requerido. Y claro, si yo escribo algo acá y coloco una calle acá, pues el error desaparece y efectivamente hemos logrado enviar o postear nuestro formulario. Sin embargo, te decía que esto resuelve un problema un poco más grande, que es que, ¿qué sucede si yo tengo un listado de direcciones y yo quiero validar individualmente cada una de esas direcciones? Este nuevo componente de anotación de datos nos lo resuelve de una manera muy sencilla. Y veremos que solamente tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a venir acá y yo voy a copiar esto. Yo voy a decir calles y yo lo que voy a hacer es que yo voy a agregar una nueva propiedad. Así que vamos a copiar esto, solo que esta propiedad va a ser un listado de direcciones, no una dirección individual, sino un listado de direcciones. Vamos a venir acá, vamos a decir direcciones, nuevo listado de direcciones, y yo lo que voy a hacer es que yo voy a venir acá y yo voy a decir for each, por cada dirección, en persona direcciones, vamos a hacer lo siguiente. Yo simplemente voy a repetir esto mismo que tenemos acá. Y aquí yo voy a colocar un botón, agregar dirección, y vamos a decir un clic, y yo aquí voy a decir persona, direcciones, y vamos a agregar una nueva dirección vacía. Y esto lo que va a hacer es que va a agregar dinámicamente un nuevo textbox con su propia validación. Yo voy a remover eso de acá para no estar repitiendo IDs. Y vamos a quitar eso de acá. Esto debería ser calle acá. Y yo voy a decir acá calle. Y ahora yo lo que voy a hacer es que yo voy a decir aquí dirección punto calle. Y lo mismo acá. Pero fíjate que esta dirección, calle, es esa dirección que tenemos acá. Y ahora vamos a compilar nuestra aplicación y vamos a venir acá y vamos a refrescar y vamos a ver que yo puedo agregar tantas direcciones como yo quiera. Y vamos a quitar esto para tener más espacio. Si yo le doy a enviar, fíjate que se coloca una validación por cada una de las calles de nuestro listado de calles. Si yo lleno esta, por ejemplo, calle 1, fíjate que esta ya está validada, pero sin embargo me dice que todas las otras necesitan información. Eso es muy importante cuando tú tienes un listado de elementos que tú quieres llenar, digamos un listado de direcciones, y tú quieres una validación por cada una de las direcciones. Fíjate ahora que es muy sencillo realizar este tipo de funcionalidad donde tú tienes un listado de elementos complejos. Ya tú puedes realizar esa validación solamente utilizando este componente que tenemos acá. Y bien, esos son los cambios que se nos trajeron para el nuevo preview de .NET Core 3.1. .NET Core 3.1 está pautado para salir en diciembre. Esperemos que sigan agregando nuevas características que nos hagan la vida más fácil como estas. Muchas gracias.